Entonces aquí vemos nosotros esto relacionado con la importancia del punto de equilibrio. Entonces, para todos podemos entender tranquilamente este punto de equilibrio. ¿Para qué nos sirve? Sobre todo en lo referente, aunque sea individualmente, sí, un negocio pequeño. Lo que sucede es que solo se aplica en función de lo que es en forma empírica, nada más. Entonces ahí es dentro de la empresa tienen que mejorar, ¿sí? Muchos procesos tienen que mejorar, reducir muchos costos referentes a eso, ¿sí? Y hacer un sinnúmero de cosas, una de ellas, incrementar las ventas para que este punto de equilibrio, entre menos sea, este punto de equilibrio mayormente va a ser las ganancias de la empresa, del negocio, así sea pequeño, así sea individual, pequeño. Si es en lo personal, dice, bueno, yo soy la Cintia, dice, ¿no es cierto? Yo sé peluquería, ya. Entonces, ¿cuántos cortes de pelo, cuántos peinados tiene que hacer ella para cubrir sus gastos que tiene? Sus gastos personales que tiene. ¿Listo? Entonces, a partir del siguiente corte o peinado que haga, entonces ya va ella a seguir generando sus ganancias. ¿Sí? Que eso lo haríamos nosotros técnicamente, ¿no? Pero como les digo, muchas veces se hace siempre en forma empírica. Ya. Entonces aquí, ¿para qué este punto de equilibrio? Porque este punto de equilibrio en cuanto a la forma de calcular, nosotros también tenemos que establecerlos dentro de los apalancamientos. Entonces aquí, estos pasos. Primero, definir los costos y los gastos. Solo está en aplicación el costo y solo está en aplicación el gasto, que tiene una diferencia conceptual. Ambos son egresos de dinero. Ambos son desembolsos de dinero que realiza, desembolsos de recursos que realiza la empresa. Sino que unos van clasificados, por ejemplo, para producir como costo y otros son clasificados como gastos para poder comercializar, vender los productos. Entonces, esos costos y gastos tenemos que definir dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Y la cuantía que tienen cada uno de ellos. Pueden ser simplemente, si hablamos nosotros de actividad comercial, todos pueden ser gastos. Entonces, esos gastos vamos a definir. ¿Cuáles son? El segundo punto es clasificar esos costos y gastos en fijos y variables. Entonces, una de las cosas, se supone que ustedes recibieron contabilidad de costos, ¿sí? Y ahí se hace la clasificación de los mismos en variables o fijos y variables. Todos los costos, todos los gastos de la empresa, ¿sí?, se deben clasificar en fijos y variables. ¿Y cómo se clasifican? ¿Sí? En base al concepto que tienen tanto los costos fijos como los costos variables. El orden no interesa, ¿no? Primero puede ir el fijo, después el variable, o primero el variable, después el fijo, lo mismo. ¿Sí? Entonces tiene una definición, no hay otra forma de clasificarlos a los costos o gastos como fijos y variables, sino en base a la definición. No rayes la pantalla, Melanie.
Haz el favor de borrar. Melanie. Ya, Inge, ya borro ahorita, disculpe. ¿Y esa qué es? Borra, borra. ¿Qué fue? A ver, apúrame, ¿cómo es Melanie para seguir? ¿Sí estás ahí, Melanie? Sí, sí, Inge, sí, solo que, no sé, mi celular está trabando y quiero eliminar, pongo eliminar, pero no. A ver, voy a ver otra vez. Ya. Bueno, sigamos. Entonces aquí la definición más directa. Los costos o gastos variables son aquellos que cambian. Por eso son variables. Que cambian o varían en relación directa al volumen de producción o al volumen de ventas. Entonces, como nosotros estamos estableciendo, sí, la parte de finanzas en relación al volumen de ventas, pero también es en relación al volumen de producción. Entonces, aquí viene el concepto, es decir, si el volumen de producción o de ventas aumenta, si el volumen de producción o de ventas aumenta, estos costos también se incrementan de la misma manera. Los costos y los gastos se incrementan de la misma manera. Y si el volumen de producción o de ventas disminuyen, estos gastos o costos, estos costos o gastos disminuyen en igual manera, en igual proporción. No, no se elimina, Inge. ¿Qué No estás haciendo? funciona. Pues, ¿qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo. Eso no es adecuado hacer, ¿sí? Porque Sí, Inge, incluso, no sé, es que casi se me cae el celular y se aplastó cosas. eso incluso ¿cómo es? Puede dañar también. Mark. Dañar. No, A veces dice que sí se dañan, pero eso, ¿qué quieres hacer rayando así? no, no, es que no fue a propósito que rayé. Te vamos a creer por esta vez. Ay, Ya, no, es en serio. ya. Entonces, los costos variables son los que cambian en relación directa al volumen de producción o al volumen de ventas. Si aumenta el volumen de ventas o de producción, aumentan las ventas, aumenta la producción. Entonces, generalmente es con las ventas, ¿no? Entonces, estos costos o gastos también se van a incrementar. ¿Sí? Y si disminuye las ventas, disminuye el volumen de producción, estos costos van a disminuir de la misma manera. Entonces, aquí tenemos dentro lo que hicimos en el primer punto, definir los costos. Entonces, aquí estamos nosotros clasificando los costos en fijos y variables. Entonces, yo digo, los sueldos, ¿será un costo variable? De acuerdo a No, la definición que tenemos, ¿será un costo variable? De acuerdo a esta definición que estoy aquí, que he resaltado esta definición. Los costos, los sueldos serán un costo o un gasto variable, sí o no. no es un costo variable. Ya. ¿O No no, es un, sí?
Es que no vamos a adivinar eso, no vamos a decir, ah, no, si no es lo uno, tiene que ser lo otro, no. Aquí tenemos que No estar es un seguros, costo ¿ya? Que no variable. varían. Sí, pero si yo digo, por ejemplo, las compras de mercaderías, ¿es fija o es variable? Variable. Es variable porque si vendo más, sí, necesito más mercadería. Si vendo menos, necesito menos mercadería. Entonces aquí tiene que ser, de acuerdo a la definición, tiene que ser la clasificación exacta. No podemos equivocarnos, poner un costo o un gasto que es fijo en un costo o un gasto que es variable. Entonces aquí vamos a definir lo que son los costos o gastos fijos. Son aquellos que permanecen constantes, no varían. Es decir, si el volumen de producción aumenta, estos costos permanecen inalterables. Y si el volumen de producción o de ventas disminuyen, estos igual, no cambian, estos permanecen constantes. Aumente o disminuya el volumen de ventas o de producción, estos costos no cambian, no se alteran por nada. ¿Sí? Ya, entonces en función de eso, los sueldos que son fijos o variables. Fijos. Estos van a ser fijos, generalmente son fijos. Sí, algo puede variar en cuanto puede ocurrir de que se necesite fabricar más. Sí, pero por lo general esto es fijo. La empresa puede vender 10,000 unidades, puede vender 20,000 unidades, que el sueldo del empleado es el mismo. El sueldo del empleado es el mismo. Pero en cambio, las compras de mercaderías es variable. ¿Sí? Las compras de materia prima, ¿qué serán? ¿Fijas o variables? Variables. Variables. Si voy a producir más, ya las compras de materia prima estarían en relación con el volumen de producción. Si voy a producir más, necesito más materia prima. Claro, Si voy a producir menos, necesito menos materia prima. claro. ¿Sí? A ver. Las comisiones a los vendedores. ¿Es fija o es variable? Variable. ¿Por qué? Porque las comisiones depende, si es por ventas, depende de cuántas ventas. A ver, la comisión a los vendedores es por ventas, ¿no? Claro, entonces dependiendo de las ventas que tenga, le van a dar la comisión. Es variable. No todos van a tener Aquí, igual. o sea, simple, en relación al volumen de ventas. Si vende más, va a tener más comisión. Si vende menos, va a tener menos comisión. Lógico. Sí, Esa es la parte, así se maneja, esa es la lógica. Porque no voy a vender más y no me van a me van a bajar las comisiones, no. lógico. ¿Sí? Ya. Los seguros, ¿qué son? ¿Fijos o variables? Fijos. Los seguros van a ser fijos. Entonces yo tengo un seguro para los vehículos de la empresa. Entonces va a ser un valor así, venda lo que venda o no venda. O produzca o no produzca, esos seguros tengo que pagar igual valor. Lógico. Y así voy clasificando siempre, ¿no? Y entonces mañana continuamos con esto. ¿Sí? Ya hasta mañana. Hasta mañana. No me rayarás la pantalla, Melanie. Verás. No, dije, no, es que casi se cae el celular, en serio. Casi se cae. Entonces hasta el día de mañana. Hasta mañana. Tú.